Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar hoy día de las elecciones y los votos. Nos vamos aproximando rápidamente, muy rápidamente, a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Estas elecciones son extremadamente críticas. Y tal como lo vamos a ver más adelante, las parlamentarias son más críticas que las presidenciales. Son muy, muy importantes. Y les voy a explicar exactamente por qué. En Chile vota menos de la mitad del padrón electoral. Menos de la mitad vota. O sea, hay una mitad de los chilenos que no va a votar debiendo hacerlo. Por ejemplo, dependiendo del tipo de elecciones, entre el 20 y el 60% no vota. Hay elecciones en las cuales votan muy poco y otros en que votan más. En las constituyentes votaron 20%. O sea, nada. Perdón, no, 40. Muy poco, menos de la mitad. Hay otras que votaron 20%, que es muy poco, prácticamente no es representativo de lo que está pasando. Pero revisando todo, podemos concluir en que hay un promedio de un 40% que no vota casi nunca. 40% que no vota. ¿Quiénes son ese 40%? Ese es el gran misterio. Depende del tipo de elección. Hay elecciones en que no vota principalmente gente de extrema izquierda, quien ni siquiera quiere participar en el sistema. Hay otro porcentaje, en otro tipo de elecciones hay un porcentaje de derecha que no vota, sea porque les da miedo ir a votar, porque les da flojera ir a votar, porque no entienden la importancia de ir a votar. Entonces, no es una cantidad fija ni perfectamente identificada, pero en las elecciones que a nosotros nos interesan, el porcentaje mayor de gente que no va son de nuestro propio sector. Y eso ahí tenemos que tomar alguna acción. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de dejar gente de nuestro sector que no vaya a votar. Tenemos que hacer algo por llevar. Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la situación que hemos tenido hasta ahora? En las elecciones de alcalde y concejales. En la consecución de alcalde y concejales, ahí tuvimos, tal como lo explicaba el almirante Bea al comienzo, llevamos gente nuestra. No mucho, pero llevamos candidatos nuestros que trabajaron tremendamente, que no tenían ninguna experiencia en el tema, que no recibieron ningún apoyo de los partidos dentro de los cuales fueron. No fueron elegidos, ninguno. Pero aquí tenemos algo. Ninguno de ellos se negó o ni siquiera todos quisieron volver a postular en las elecciones que vienen ahora. ¿Cuál fue la explicación que da? Fue una experiencia interesante. Vimos que podíamos, aprendimos, podemos hacerlo, queremos hacerlo. Bueno, yo les pido que los apoyemos. Esa gente se merece nuestro apoyo porque hizo un esfuerzo gigante. Pusieron plata de su bolsillo, tiempo, corrieron riesgos, pasaron malos ratos y así todos quieren seguir en la pelea. Tenemos en la elección del apruebo y el rechazo. El apruebo y el rechazo, la asistencia no fue tan baja, pero la votación nuestra fue ínfima. Pero esta es una elección que es muy interesante. Nosotros apenas sacamos el 20% y los que aprobaron fueron el 80%. Pero ya hoy, a esta altura, hay un 40% de los que votaron apruebo que dicen que le hubiera gustado, que estarían dispuestos a votar rechazo. Eso quiere decir
que a estas alturas del ejercicio nosotros debiéramos tener alrededor de un 30% o más de un 30, 35, hasta 40% de personas dispuestas a votar rechazo en el plebiscito de salida. O cuando sobrepasemos el 50% de gente que rechaza la constituyente, podríamos incluso considerar la posibilidad de cerrar la constituyente, cerrar la convención, o luchar para cerrarla. O sea, esa derrota del apruebo y el rechazo todavía tiene posibilidades de ser revertida, para lo cual contamos con el magnífico apoyo de los propios constituyentes, que no hay estupidez que no dejen de hacer, que no hay tontera que no diga. No hay campaña nuestra por aportillarlo, ellos hacen campaña solo. Hay que dejarlo que siga. Si Dios nos ayuda, podemos llegar a que haya un 50% entre los que votaron, los 20% que votaron rechazo, y el resto que votó, el resto que se cambie de los que votaron apoyo, que nos permita llegar a un 50% y decir, somos mayoría los que no queremos nada con esto. Eventualmente, entonces, combatir el proceso antes que termine o llegado el momento de la votación por el plebiscito de salida, votar no y parar la votación. ¿De qué va a depender esto? Esto va a depender fundamentalmente de cómo lleguemos parados en el Congreso a ese momento. Si nosotros tenemos un Congreso favorable a nosotros, cualquiera de las dos alternativas tiene mucho mayores posibilidades de éxito. Si nosotros tenemos un Congreso opuesto a nuestros intereses, como el que tenemos ahora, nuestras posibilidades, aunque seamos el 50% y más los que rechazamos, lo más probable es que perdamos. ¿Perdamos por qué? Porque se cambian las reglas, porque se cambian los números, porque se haga alguna pirueta de las típicas que hace la izquierda y nos veamos que al final no puede mantenerse lo que estaba escrito, lo que estaba acordado y lo que se suponía que iba a pasar. Tenemos entonces que las elecciones parlamentarias son críticas, tanto o más que la presidencial. Ahí nos jugamos el futuro de Chile, el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos. En esas elecciones, si nosotros llegamos, repito, a fin de año, llegamos al término del proceso constituyente, siendo mayoría en el Congreso, tenemos mucho mayores posibilidades de neutralizar este intento totalitario de la izquierda. Bueno, vamos acercándonos al 50%. ¿Qué nos dice esto? Que la lucha por el Congreso va a ser hachazo y cuchillazo. Cada voto va a ser importantísimo. La izquierda sabe que si llega con el Congreso perdido, su constitución no va a salir. Y nosotros debemos saber que si llegamos en mayoría en el Congreso, nuestras posibilidades de detener ese desastre suben sustancialmente. Más allá de que nos hayan dado una paliza en las elecciones de los constituyentes. Tenemos una opción más de recuperarnos, y esa opción pasa por las elecciones parlamentarias. Y dentro de eso, principalmente, porque vayan a votar todos la gente que está con nosotros. La verdad es que en las campañas que hemos hecho en otras elecciones para que vaya la gente de nuestro sector, no hemos tenido éxito, no hemos sido convincentes, no hemos sido capaces de llevar a nuestra gente a votar. Yo vivo en Casablanca, pero veo por aquí pasar los autos. El día anterior a las elecciones, todo el mundo caminó a la playa. ¿Quiénes son esos? ¿Marginales? No, esa es gente de nuestro sector que prefiere ir a pasear a Reñaca que ir a votar. Esa es la verdad. Así que yo les pido a ustedes y les insisto en la urgente necesidad de que nos empleemos a fondo
para que todos aquellos votos que pueden ser para nuestro sector vayan efectivamente a votar. ¿Cómo votar ahora? Este es un problema que es muy interesante y yo no tengo la solución final, pero yo les voy a dar mi opinión y le pido que las consideren con la máxima objetividad posible. Constantemente estamos viendo estas especulaciones, no sé cómo llamarlas, pero es que si votamos por este, dañamos a este otro y a través de eso podemos conseguir no sé qué, vamos a votar por este para hacer perjudicar a este otro. Eso es una estupidez, con el debido respeto, por lo menos en mi opinión. Retiro lo de estupidez. En mi opinión es eso, no es una buena idea, por una razón muy simple. Porque esos calculitos nunca son relevantes en números, nunca son relevantes, nunca son resolutivos. Sin embargo, introducen un factor de desorden importante. Por eso yo les insisto, vamos a votar por aquel candidato que mejor nos interprete. Primero que nada, porque nos va a permitir saber con certeza cuántos somos los que pensamos de una manera o de otra. Porque va a poner al aire, a la vista, a la luz, cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Y por otro lado, no se olvide que nuestro sistema tiene segunda vuelta. O sea, tenemos la oportunidad de ir a la segunda vuelta y votar por otro si fuera el caso. Entonces, tenemos que aprovechar esta posibilidad de manera de votar no en términos del voto útil, no en términos del mal menor, sino por aquella persona o aquellas personas que nosotros consideramos que van a ser los mejores representantes nuestros. Y en la segunda vuelta, nosotros votar ahora nuevamente por quien represente nuestros mejores intereses. O sea, no eliminemos de nuestra cultura, eliminemos de nuestros planes estos calculitos y todas estas cosas que lo único que hacen es enredar, es desmoralizar, es dividir nuestras propias fuerzas. Seamos transparentes, seamos directos y vamos a votar por quien honestamente nosotros pensamos que nos representa. Tenemos que votar por las preferencias. Bien, la clave entonces, amigos, es ir a votar. Todos, todos. Y segundo, votar bien. ¿Por quién? Por aquella persona que represente lo que nosotros queremos. Votar y votar bien. Esa es la tarea que tenemos por delante. Si no lo hacemos, yo no soy alarmista ni tremebundo, y los que me conocen saben más bien que tengo una cierta tendencia a la sangre de horchata. Pero esta vez les digo con una mano aquí en el corazón que nos estamos jugando el destino nuestro y de nuestro país en una elección. Esto no es broma, no es alarmismo, esto es realidad. Si no nos esforzamos realmente por ganar las elecciones parlamentarias que vienen, vamos a estar en un problema grave. Muchas gracias por su tiempo.